Bueno, vamos a dar lugar a que puedan ingresar todos. Vayan ingresando todos. Daremos unos segundos para que puedan ingresar. Ya, mientras tanto, les voy a compartir el material para el desarrollo de la clase de hoy. Bien, todavía creo que hay varias personas que están ingresando. Esperaremos un rato. Bien, a ver. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Quién quiere hacer alguna consulta? Mientras ingresan los demás, están ingresando todavía. Bueno, entonces, como no hay consultas, comenzamos. El día lunes ya habíamos visto lo que son, por ejemplo, las normas generales de auditoría gubernamental. Y bueno, hemos clasificado todas las normas y lo hemos desagregado en dos grupos, las generales y las específicas. Las específicas que en sí son aplicables para una determinada actividad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las normas de auditoría financiera son exclusivas para ese tipo de examen. Las normas de auditoría especial también son para ese tipo de examen, entonces, pero hay una similitud en la mayoría, en que las normas de planificación, como lo que es, por ejemplo, control interno, las normas, por ejemplo, de comunicación de resultados, de evidencia, están descritas en cada una de estas normas específicas. Entonces, las hemos agrupado para que podamos desarrollar en forma conjunta cada uno de estas disposiciones. Por ejemplo, vamos a comenzar con lo que es la norma de planificación. Ahí en su pantalla se muestra la norma de planificación que es aplicable para la auditoría financiera, para la operativa, la auditoría ambiental, ¿no? Para la auditoría especial, para la auditoría de proyectos de inversión pública, para la auditoría de tecnologías de la información, ¿no? Y la auditoría de financiera y planes de empresas públicas. ¿Por qué se le ha agrupado? Miren, hay diferentes códigos. La 221 es para auditoría financiera, la 231 para auditoría operativa, la 241 para auditoría ambiental. Más que todo porque si hablamos por fases de las auditorías, necesariamente comenzamos con la planificación, ¿no? En ese entendido, tenemos que hablar de todo ese conjunto de operaciones que hacen a cada fase, ¿no? En ese sentido, a ver si les digo, por ejemplo, ¿qué comenzaríamos haciendo cuando queremos comenzar un examen? ¿Qué harían ustedes si quieren comenzar una actividad? Alguien les dice, miren, vamos a comenzar una auditoría financiera. ¿Qué es lo primero que harían? ¿No se les ocurre? O sea, les dicen, ¿no? Ya usted está contratado, contratada para que sea parte de esa comisión. ¿Qué harían? No se les ocurre nada. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, ¿qué ideas tendrían? Licenciado, buenas noches. Lucero, Li- buenas eh, noches. bueno,
Sería el primero que todo es el conocimiento de la entidad, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Así es, Lucero. Es parte de la planificación conocer la entidad. A ver, Jason, te escuchamos, Jason, adelante. Buenas noches, licenciado. Yo creo que de igual manera, obtener información de la entidad para poder realizar lo que es la planificación. Ya. ¿Qué tipo de información tendríamos que pedirle? Para lo que son los legados, licenciado. Yo creo que en general sus datos, su misión, visión, a qué se dedica en realidad y Muy bien, todo en realidad de acuerdo a lo que se va a realizar la auditoría, licenciado. Puede ser si es de una auditoría financiera, todo lo referente a lo financiero. muy bien. Exactamente. Nosotros tenemos que comenzar con la comprensión sobre la entidad pública a la que vamos a hacer una auditoría. Esa comprensión implica conocer las actividades principales que desarrolla, el marco jurídico que aplica en la entidad pública. Necesariamente también tenemos que conocer mm, entre otros, lo que son, por ejemplo, sus clientes, sus usuarios, sus financiadores, sus acreedores, los hechos que se llevan adelante. O sea, me refiero, por ejemplo, a sus principales actividades. ¿Cómo podríamos nosotros auditar si no conocemos a la entidad? ¿Cómo nos atreveríamos inclusive a decirle, mira, te recomiendo que hagas esto si no sabemos cuáles son las competencias de esa entidad? Porque cada entidad tiene sus competencias, ¿no? Entonces, alguna vez vi yo, por ejemplo, una recomendación de un auditor que decía, eh, se sugiere que por medio del área de recursos humanos, ¿no? Se, se cambie la base de cálculo para pagar, para determinar, por ejemplo, el bono de antigüedad, decía. O sea, se cambie, se modifique, decía. O sea, es decir, más que todo decía entender de que ellos tomen la decisión de cambiar esa base de cálculo para poder detener el bono de antigüedad. Y ahí surge la interrogante, ¿está en sus competencias de la institución determinar la base de cálculo del bono de antigüedad? O sea, es decir, determinar, por ejemplo, el Decreto Supremo 21060 hace referencia de que de cierta cantidad de años tienen, por ejemplo, un porcentaje sobre el cual se determina, digamos, hay un bono de antigüedad, ¿no? De 5 a 8 años, de 8 a 10 años, a 8 a 11 años, o sea, hay ya una escala definida en un decreto supremo. ¿Cómo una entidad, por ejemplo, podría en ese caso querer tener ese alcance y decir que se modifique esa escala? Ahí yo creo que el que ha hecho esa recomendación no ha analizado, por ejemplo, las competencias que tiene la institución. Tenemos que ver si es posible que la institución pueda hacer. Entonces, ¿esto de dónde viene? Esto viene ya de la comprensión de las actividades, de entender cuáles son las prácticas y políticas contables que se aplican en la institución, ¿no? Comprender específicamente quiénes son los participantes de las operaciones. Si no tenemos esa información, difícilmente vamos a poder nosotros vincular el hecho o la acción de una persona sobre las operaciones que se llevan adelante en la institución. No vamos a poder vincular. Entonces,
esos puntos son importantes en lo que es la planificación. Ya. ¿Esto por qué hago referencia? Porque no es que la planificación se va a realizar después de la ejecución. A veces, por ejemplo, alguien confunde, ¿no? No tiene ni el memorando de planificación y ya quiere ser, por ejemplo, ya quiere generar, digamos, el resultado de la actividad. Donde se ha visto que la planificación es, pues, posterior a la ejecución del trabajo de campo. No se puede dar esa figura. O sea, tenemos que andar en orden. Primero hay que planificar, después hay que ejecutar. ¿No? ¿Por qué razón? Porque si no, no vamos a saber a dónde nos estamos dirigiendo, porque en la planificación defines objetivo de tu examen, defines el alcance, el grado de cobertura que le vas a dar al trabajo, estableces las normas que vas a aplicar, ¿no? Y defines la información y las operaciones que vas a someter al examen. Entonces, si alguien, por ejemplo, ejecuta el trabajo y ya les dice, mira, ¿sabe qué? El licenciado, no sé, pues, digamos, Z, usted va a ir mañana y va a empezar a ejecutar la actividad. Tiene que ser la auditoría operativa. El licenciado va a empezar a recoger todo tipo de información y no va a saber en qué le va a ayudar cierta información que está recogiendo. Ahí, por ejemplo, hay una distorsión y hay un desorden. Eso va a incidir en los resultados. Porque si no han definido, por ejemplo, preparar o sembrar papa, seguramente van a recoger, pues, quinoa. Nada vinculado al tema, ¿no? O viceversa, ¿no? Tenían que sembrar quinoa, pero están cosechando papa. Entonces, acá es importante ver que nosotros, por ejemplo, definamos qué es lo que vamos a hacer. Y eso se ve en la planificación. ¿Cuál sea el examen que se lleve adelante? Sea una auditoría financiera, sea una auditoría operativa, sea una auditoría especial, tiene que tener la planificación ya hecha. Alguna vez se me ocurrió decirles, por ejemplo, cuando alguien me pidió un comentario de que pueda sugerir algún ajuste a las normas de auditoría, inclusive a las disposiciones con las cuales se exige que se remite información a la Contraloría para controlar el desarrollo de las auditorías. Yo les dije, ¿por qué no piden hasta cierta fecha que les manden el memorándum de planificación? Para que sepan ustedes que antes de ejecutar han hecho, por ejemplo, su memorándum de planificación. Evidentemente puede ajustarse ese documento porque la planificación no es rígida. La planificación es dinámica. Se puede modificar, se puede complementar, se puede adicionar. Entonces, en ese sentido, se puede posteriormente recoger una adenda de los cambios que se han hecho al documento de planificación. Entonces, estamos en lo razonable para poder desarrollar. Entonces, cual sea el examen, tenemos que nosotros tomar en cuenta de que hay un documento que formulamos de la planificación y que ese posteriormente se puede modificar. O sea, eso hay que tenerlo presente. El mandato legal, como se dice, el documento de creación de entidad es bien importante de recoger. O sea, es decir, si nosotros no sabemos cuál es el mandato, entonces vamos a tener realmente serios problemas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Los planes, los programas, los proyectos que en sí son parte de la institución. Entonces, eso en forma general. Ahora, en forma específica, por cada tipo de examen, por ejemplo, varía, pues, algunos puntos que no aplican en otros. Por ejemplo, en la auditoría financiera, vamos a hacer un análisis de planificación,
¿no? Vamos a hacer un estudio de ratios. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿cómo se dice? Vamos a desarrollar la evaluación a las variaciones que se dan cuando comparamos información de diferentes periodos. Vamos a tener nosotros, por ejemplo, en ese punto, eh, una particularidad para la auditoría financiera. No vamos a encontrar ese tipo de información para tal vez una auditoría especial, ¿no? Posiblemente nos sirva para poder detectar si alguna irregularidad, si es que hablamos, por ejemplo, una distorsión en los estados financieros que puede ser a consecuencia de un acto doloso. Si alguien quiere beneficiar indebidamente a otras personas, entonces puede ser pues que el balance general puedan distorsionar o el estado de recursos gastos corrientes. ¿Por qué razón? Porque hay una intención de querer favorecer, de querer generar un gasto para la institución que no debería darse. Por ejemplo, en las ventas, hay una cuenta, ¿no? Contable que se llama ventas de bienes o ventas de servicios. Año 1, 10 millones. Año 2, 11 millones. Año 3, 10 millones, 500 mil. Año 4, 10 millones. Año 5, que es el año que estamos evaluando, 16 millones. ¿Por qué? De 10 millones ha ido aún de repente sube a 16 millones. Ahí puede servirnos, por ejemplo, ese análisis, ese comparativo para una auditoría especial. Porque imagínense, 4 años hay una tendencia constante que no tiene muchas variaciones, pero resulta de que en el quinto año se dispara, genera un incremento, ¿no? Del 150% de recaudación en el estado financiero. Y si vamos a fondo del tema, vemos de que había contabilizado pasivos como si fueran ingresos. ¿Y esa consecuencia de qué? Tenía que mostrar utilidad en ese año para que se siga pagando las primas a todo el personal, porque eso tenía como política implementada la institución pública. Entonces, eso sí puede ser, por ejemplo, un objeto para poder rescatar de la planificación que viene del análisis de información financiera que me permita, por ejemplo, orientar mi trabajo para una auditoría especial. En ese caso, por ejemplo, ya hay una auditoría especial referente al pago indebido de primas al personal que trabaja en la institución. Entonces, se ha consumido el hecho cuando el pago se ha hecho a todo el personal, ¿no? Han abonado sus cuentas y han dispuesto todos sus recursos. O sea, una vez mensual que se le haya pagado, entonces ya da lugar a que nosotros tengamos que ver de que hay que recuperar recursos y eso tiene que ser un auditorio especial por la cuantía. Si son 3 millones, 4 millones que se han acumulado pagando, entonces eso da lugar a que se exija la devolución. Porque el auditor ha detectado de que hay esa variación y ha detectado cuál es la causa. La causa es de que se ha hecho una registración contable incorrecta, fraudulenta, cuando se ha hecho el reconocimiento de los ingresos. Alguien actuó con dolo ahí. Seguramente ha habido instrucciones desde arriba para decirle, señores, háganlo, porque si no, así vamos a pagar todos y nos pagamos también nosotros. Y para lo peor es de que si le quitamos esas cantidades que no eran ingresos, genera pérdida a la institución. Entonces tiene su efecto. Entonces esos temas, por ejemplo, se ven en la planificación. Se analizan en esta etapa para que se pueda orientar el trabajo correctamente. Tanto en las auditorías, como les digo, financiera, operacional, especial, de proyectos de inversión pública, de tecnologías de información y comunicación,
Se hace la valoración, no es que se deja sin efecto, tampoco dejamos sin efecto, ¿no? Si está vinculado a mi objetivo, porque lo ideal es de que mi objetivo tiene que ser claro. ¿Qué voy a auditar? ¿Y cómo construyo mi objetivo? Ahí está, por ejemplo, también un gran problema en lo que somos auditores. ¿Cómo construir un objetivo? ¿Cómo hacerlo? En la auditoría financiera no es complicado, porque ahí hay un objetivo general que dice emitir un pronunciamiento, mejor dicho, emitir una opinión sobre la razonabilidad que presentan los estados financieros en cuanto a su situación financiera, desempeño, flujos de efectivo, cambios en la cuenta sobre de inversión y financiamiento, ejecución presupuestaria de recursos y gastos y cambios en el patrimonio neto. O sea, ese es, por ejemplo, ya un objetivo estándar en la auditoría financiera. Pero cuando vamos a una auditoría operativa, queremos formular un objetivo a la auditoría operativa, ahí tenemos dificultades. Pero eso se tiene que dar en la planificación. De una auditoría especial, ¿qué quieres comprobar? El cumplimiento de las normas, el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo aplicable a pago de sueldos, cálculo de los bonos. Entonces ya varía, pero eso tiene que estar en la planificación, porque si no defines en la planificación el objetivo del examen, no vas a saber qué vas a desarrollar como parte de tu planificación, porque parte de la planificación es elaborar los programas de trabajo. Y elaborar un programa de trabajo implica de que tienes que comprender los hechos que se han suscitado para que tú focalices y los conviertas en procedimientos a aplicar, a ejecutar como auditor. Si estoy hablando, por ejemplo, de una auditoría especial para ver el cumplimiento de las normas que se aplican en el pago de haberes, no puedo tener yo, por ejemplo, en lo que es en mis procedimientos de auditoría, verificar el POA, verificar el POA respecto a la contratación de personal, porque estoy diciendo que voy a verificar el cumplimiento de las normas en el pago de los haberes. Evidentemente en el POA, como un instrumento de planificación, se han debido pues proyectar si habían acefalías para que se paguen a personas que van a entrar ya como profesionales técnicos a la institución a trabajar. Pero es otro tema, no es parte de ese hecho que yo quiero ver. Si alguien denuncia, dice, están pagando personas que no trabajan en la institución, entonces yo tengo que focalizarme ahí. Mis pruebas, mi esfuerzo tiene que estar. Entonces, en la planificación yo tengo que definir, por ejemplo, esos puntos. Mis programas tienen que establecer los procedimientos para que yo pueda alcanzar y responder al objetivo que persigo. ¿Por qué razón? Porque si no lo hago, me voy a salir de camino, me voy a desviar. ¿Cuál es el objetivo de ustedes en esto de la materia de auditoría gubernamental? ¿Qué objetivo persiguen ustedes acá? Comprender, conocer aspectos vinculados a lo que es las auditorías en el sector público. Pero si yo les comenzaría a comentar temas que son aplicables al sector privado y empezaría a hablar, no sé, pues empezaría a comentar, a ver, de un tema que es estrictamente en el sector privado, que no aplica en el sector público. A ver, si les hablo del código de comercio, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas. La pregunta es, ¿estoy yendo bien? No estoy yendo bien. Me estoy desviando de contenido. En la auditoría es lo mismo. En la planificación, el auditor tiene que asegurarse de que todo lo que va a copiar
de que todo lo que va a desarrollar esté orientado a responder al objetivo que persigue en cualquiera que sean las auditorías. Eso tiene que ser plasmado en el programa de trabajo. La valoración que se hacen a los riesgos inherentes de control interno, de detección, también tienen que analizarse por ese punto de vista. Necesariamente tenemos que nosotros entender de que si vamos a hacer un muestreo, tenemos que también ver qué tipo de examen estamos haciendo, porque en una auditoría especial no va a haber muestreo, porque necesariamente tenemos que ver al 100% de las transacciones, porque estamos yendo a ver cumplimiento de normas. Nuestro pronunciamiento va a decir, de acuerdo a los resultados alcanzados, se han cumplido todas las disposiciones legales aplicables en el pago de sueldos. Entonces estamos diciendo que hemos visto la integridad de los pagos que se han hecho a todos los servidores públicos. No podemos sacar una muestra. No debería atreverse a manifestarse de esa forma el auditor cuando ha sacado una muestra. Porque si ha sacado una muestra, ¿qué tal si del fulano ve que no ha entrado su muestra en sí ha sido, por ejemplo, un pago a un personal fantasma? Puede generarle un proceso posterior al auditor esa manifestación. Por eso es relevante en la planificación establecer bien claramente el objetivo, definir en qué casos se va a hacer los muestreos y establecer los niveles de importancia relativa. Los niveles de importancia relativa tienen que ver con aquellos eventos que en sí van a ser considerados por el auditor porque los considera significativos, no solo desde el punto de vista de la cuantía, sino también de la naturaleza de la transacción. Es decir, una transacción es material no solamente por el monto, sino por la naturaleza de que tiene esa operación. No puedes dejar de ver, por ejemplo, el manejo de recursos si las recaudaciones se hacen en caja. ¿Por qué razón? Porque hay una gran posibilidad de que exista desfalco, robo de esos recursos, por más de que su saldo sea pequeño. Pues si no ves, su saldo al cierre de la gestión es de 1.000 bolivianos. Caja. ¿Cuánto en daños recaudado? Había recaudado 10 millones, 20 millones, ha empezado a depositar a las cuentas. Por ese riesgo, uno tiene que analizar y decir cuán relevante es y por qué lo quiero auditar. Todo esto, lo que le estoy comentando, se ve en la planificación, necesariamente. Bien, pasamos entonces a la otra disposición que en sí forma parte de las normas específicas. El control interno. ¿Cuán importante es evaluar el control interno? Eso tiene mucho que ver con, con la posibilidad de que si no analizamos el control interno, posiblemente nos vamos a encontrar que los controles generales han influido significativamente en los controles específicos a nivel de procesos, que al final los puede generar, como se dice, un riesgo de control enorme. Por eso es que se hace una combinación de valoración de riesgos a nivel de la entidad con los riesgos a nivel de procesos. Entonces, control interno, la norma de control interno hace referencia de que el auditor debe evaluar el sistema de control interno. Debe obtener una comprensión y así también debe comprobar su funcionamiento. Dos puntos importantes, o sea, comprender inicialmente cómo está funcionando su control interno y comprobar el funcionamiento. Es decir, vamos a obtener información de las diferentes áreas críticas que tiene la institución, de los principales ciclos de transacciones que existen en la organización y en base a eso nosotros vamos a hacer un análisis.
aplicando técnicas para poder hacer esa comprensión inicialmente y después lo que es la eh, evaluación o como se dice, la comprobación. Es importante este punto porque las unidades de auditoría interna se quedan solamente con la comprensión y no someten a la comprobación. Yo les pregunto en este caso a ustedes en el curso, ¿cómo comprobarían la asistencia de uno de sus compañeros hasta la fecha? Primero, a ver, yo creo que lo inicialmente de comprenderíamos, por ejemplo, en qué materias este compañero o esa compañera está inscrita en la universidad. ¿Desde cuándo se ha inscrito? Tal vez no ha ingresado el 3 de agosto o el 2 de agosto, como era la fecha de inicio de actividad, tal vez se ha inscrito una semana después. Hay que comprender todos esos puntos y eso es parte del control interno. Entonces, las unidades de auditoría interna comprenden la operación. Saben de que hay manuales, saben de que, por ejemplo, se hacen conciliaciones bancarias. Eso a consecuencia de que han hecho su relevamiento, han hecho las consultas a los auditados y les han dicho, sí, señores, nosotros hacemos, marcamos. Entonces han empezado a hacer un cuestionario de preguntas cerradas. Sí, 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 sí. El documento de soporte te adjunto mi conciliación del mes de marzo. Así. Bien, entonces, y con eso piensan que está cesado el tema. La pregunta es, ¿han comprobado el funcionamiento? Y comprobar el funcionamiento no solamente es, pues, que alguien te afirme o te pase y te adjunte un documento. Comprobar su funcionamiento es ejecutar pruebas para ratificar cómo está operando esa actividad de control. Se funciona a plenitud, funciona parcialmente o definitivamente no funciona. Deberíamos estar entre los dos puntos, ¿no? A plenitud, el funcionamiento a plenitud o funcionamiento parcial. Tenemos que aplicar, por ejemplo, una técnica para poder comprobar esa operatividad de la operación. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar, es decir, tenemos que priorizar este tema porque la norma de auditoría gubernamental me exige a mí como auditor que tengo que hacer y tengo que documentar. No quiero hacerme observar como auditor por la Contraloría General del Estado, porque si no hago estas pruebas, posiblemente voy a ser objeto de observación. Y a consecuencia de que yo estoy omitiendo ese tipo de actividades, tal vez inclusive me pueden en algún momento, va a incidir eso pues en el trabajo de campo. Alguien dirá, ¿cómo incide si yo no hago la comprobación? Pues incide, ¿por qué razón te digo? Porque tú estás orientando tus esfuerzos en base a lo que has percibido en la planificación. Y parte de esto es la comprensión y la comprobación en lo que es el sistema de control interno. Hablamos tanto de lo que son los controles generales y los controles específicos. Cuando hablamos de controles generales me refiero al ambiente de control y sus factores que están conformándolo. Tenemos a lo que son los principios y valores éticos, la filosofía de la administración, la competencia del personal, las políticas contables que existen allá. Esto, ¿por qué? Porque si hacemos una comprensión de esos factores, nosotros vamos a entender si, pues, al final, lo que son controles a procesos, pues, van a verse influenciados. Volviendo a la pregunta, ¿cómo comprobarían ustedes que una compañera o un compañero de ustedes está cumpliendo con la asistencia a clases?
no solamente de mi materia, sino de todas las materias, porque estamos hablando de la asistencia a la universidad. ¿Cuál sería en sí el medio que ustedes emplearían para poder ver que efectivamente está cumpliendo? Porque la idea es esa, ¿no? Comprobar que está funcionando, o sea, comprobar que está la persona, en este caso que es parte del control interno, está funcionando. ¿Dónde acudirían? ¿En qué se basarían para decir al final está cumpliendo, funciona, o sea, está asistiendo? O finalmente vas a decir, no, no está asistiendo. Gonzalo, adelante, Gonzalo. Licenciado, buenas noches. Tal vez una forma de evidenciar las capturas de pantalla donde sale el docente y los alumnos que están en línea para poder mandar como prueba. Ya, está bien. Podríamos descartar, por ejemplo, ese medio, poder decir, a ver, está bien, porque está ahí, por ejemplo, registrado, pero bueno, a ver, vamos a añadir con algo más. Luis Lazo, adelante. Lo primero que debemos ver es si está inscrita, es como usted dice, ¿no? Si está inscrita. Y la otra se ve si está en los registros de dirección o está en los registros de asistencia de los docentes. Esos registros sería si ha cumplido el objetivo de asistir y de cumplir las materias, ¿no? Eso sería, Lisa. Muy bien, Luis. A ver, hemos visto, por ejemplo, ideas muy relevantes que han dado tanto Gonzalo como Luis. Luis dice, por ejemplo, podemos rescatar lo que son los registros que se dan, por ejemplo, aquí en las videoconferencias, donde aparece, por ejemplo, su nombre. Luis dice, vayamos a los registros de los docentes. Pero al margen de esos registros, ¿ustedes creen que la persona está detrás del registro, estará ahí asistiendo o estará escuchando la exposición que hace el docente? ¿Cómo poder saber eso? Porque tenemos que nosotros por lo menos cubrir esos puntos para poder decir si es así o no es así. Es decir, miren en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el grado de credibilidad de que todos ustedes me están escuchando? Tendría que empezar a llamar lista. Y pues alguien, por ejemplo, ya no va a responder ahí, ya no va a responder. Entonces, el medio, como dice, por ejemplo, acá Luis, sería ir al registro de asistencia, pero puede ser de que le cargue su nombre, ¿no? Le dicen, al chat pon tu nombre y tú ponle presente, le pone presente, para ser más exquisitos. A ver, aquí, por ejemplo, está queriendo hablar Álvaro. Álvaro, creo que levantaste la mano. Sí, Lice. Adelante, Álvaro. Es algo extremo, tal vez, pero pedir, tal vez, a un familiar, no sé, para pedir si es que está pasando algo. Ah, ahí está. Ahí, por ejemplo, viene Álvaro y dice, podemos aplicar una técnica de hacerle una confirmación por medio de un familiar circularizado, ¿no? Para que pueda señalar si es así. O sea, hay técnicas. En lo que es auditoría, lo mismo. Para poder comprobar, por ejemplo, los controles, nosotros tenemos que también hacer técnicas. Sí, pero partimos de la comprensión. O sea, si nosotros, por ejemplo, decimos, aquí comienza la operación y termina en este punto, entonces ya nosotros tenemos que decir, a ver, ¿quiénes son los que participan? ¿Dónde están los controles? A ver, si hacemos, por ejemplo, una línea de tiempo, vamos a empezar a encontrar en ciertos puntos que están ahí, por ejemplo, plantados los controles. Control uno, control 2, control 3, control 4, control 5. Está así diseñado. Ahora, ver el funcionamiento. Entonces, ¿dónde se materializa? ¿Dónde se concreta o dónde se plasma este control? ¿En qué documento? ¿O qué medio se emplea para poder constatar de que funciona el control? Porque hay algunos controles, por ejemplo, inclusive ahorita utilizamos
los correos electrónicos. Y son los controles, los correos electrónicos que le comunican, ¿no? Ahí el filtro de control es el inmediato superior, le dice mediante correo a su